Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, 7 a 9. Gálatas capítulo 6. Aleluya. 7 a 9. Y dice, no os engañáis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la palabra aquí es, no os engañáis. Amén. Es algo que el apóstol Pablo había dicho a los Gálatas, pero actualmente es una amonestación, aleluya, del Espíritu de Dios. Esta amonestación es no para ser engañado, y no sembrar a la carne, porque en ella es la decepción. Sembrar a la carne puede también sembrar mala fruta, la fruta de corrupción. ¿Cómo puede esta corrupción afectar una vida? La corrupción del fruto de una persona es una forma que la carne gana sobre la vida espiritual de un santo. Puede ser un desastre. En tiempos antiguos, nosotros sabemos durante el tiempo que correaba el evangelio alrededor del Roma, Galacia y todo Israel, y ahí en la iglesia que era el primer fruto de esa iglesia, se corrió mucho. Después de tiempo, algunos cientos años, luego nosotros sabemos que mucha gente llegaba en la iglesia que no había cambiado. Entonces, el evangelio había cambiado en ellos y en muchos lugares. Entonces, el bautismo no era en el nombre de Jesucristo, y también el Espíritu Santo no se recibía. Y entonces mucho había cambiado. ¿Por qué fue cambiado? Uno puede ver aquí la respuesta en esta escritura tan importante. Decepción viene por el resultado de sembrar a la carne. Sembrar a la carne, uno puede decir, puede cambiar la vida de uno, y también luego
el evangelio en esta persona, no pensar que es el evangelio que él predicaba antes. Entonces, una vez la gente empieza a sembrar a la carne, si ellos son los santos de Dios, su mensaje se puede cambiar. Ellos empiezan a ver las cosas diferente. Y entonces esto es muy mal, claro. Sembrar a la carne puede ser que no avanza la espiritualidad y el cambio del corazón hacia muchos. Y también puede cambiar la actitud hacia la santidad. Puede cambiar la actitud hacia el evangelio correcto. Amén. Puede cambiar la actitud de los santos de Dios que sembrara según el Espíritu y no a la carne. Amén. Entonces, la actitud de una persona puede cambiar de tal manera que él vea que las cosas que él creaba antes ya no cree más. Él cree diferente, o sea, ellos tenían una santidad, decía que esta es la santidad y no debía de hacer estas diferentes cosas, pero ahora dicen que no importa, no es importante, eso no es la santidad. Entonces, su mente había cambiado completamente y su predicación hacia la santidad había cambiado también. Y el evangelio. Aleluya. Entonces, uno debe de tener un deseo de sembrar según el Espíritu y no a la carne. Aleluya. Porque uno empieza a sembrar a la carne, uno puede, su espiritualidad se baja. Esto es, digamos, una guerra entre la carne y entre el Espíritu. Cuando uno es cristiano, uno desea que él desea es para sembrar al Espíritu de Dios y no a la carne. Porque si permite la carne, entonces hay cambios que pueden ser dañosos también. Y eso es el camino a la decepción. La decepción empieza a sembrar mucho a la carne. Amén. Decepción no es que uno puede decir que esto es bueno, este es malo, sino que es como que no es muy malo. Todas las cosas que no es muy malo. Cuando algo es malo, cuando sembra al Espíritu, ellos dicen que esto no debe de ser. Pero cuando empieza a sembrar a la carne, entonces el mensaje empieza a cambiar y decir lo que en aquellos tiempos, en el pasado, nosotros habíamos creado así, pero ahora no creamos así. Uno debe de seguir en la palabra de Dios y sembrar al Espíritu.
Aleluya, porque eso se puede quitar la decepción. Amén. En otras palabras, sembrar al Espíritu se puede, se puede tener ese jardín que se libre, se puede librar el jardín de las malas semillas, las malas plantas, digamos. Sembrar al Espíritu permite las cosas que son muy espirituales, que son muy importantes, que sean primero. La corrupción es lo que el enemigo desea, empezar en la gente y suceder en la semilla de la persona que es espiritual. Corrupción es la meta del enemigo. Entonces, el pueblo de Dios ya tienen una decisión. ¿Cuál decisión va a escoger? Ellos van a sembrar a la carne y ir a la corrupción y tener una cambio del pensamiento y lo que antes hacía. Uno debe de buscar un método para no recibir la corrupción. Amén. Aleluya. La corrupción empieza a tener efecto cuando uno está sembrando a la carne. Sembrar a la carne debía de ser quitado por completo. Sembrar al Espíritu, eso es lo mejor. Debe de ser debe de ser debe de hacerlo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos la espiritualidad de una iglesia, que ellos empiezan a orar y tener una vida de oración y que se meten en frente para orar para las personas que necesitan el Espíritu de Dios. Aleluya. Y que ellos lean su Biblia y no olviden de leer la palabra de Dios y dedicar su tiempo al servicio y los tiempos que deben de estar para alabar a Dios. Aleluya. Entonces, el crecimiento es a donde predican la verdad y empiezan a sembrar al Espíritu. Aleluya, no a la carne. Sembrar a la carne puede ser muchas cosas malas. Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo decía algo. Él decía, sembrar a la carne, uno puede tener una decepción en su vida espiritual. Entonces debemos de, aleluya, sembrar solamente por el Espíritu. Aleluya. Porque corrupción es el resultado, la resulta de sembrar según la carne. Entonces nosotros tenemos una decisión. En nuestras decisiones
um, permiten um, sembrar a la carne o solamente permiten sembrar al espíritu. Aleluya. Aleluya, porque sembrar al espíritu, allí está el buen fruto. Sembrar a la carne, ahí está corrupción. Aleluya. Y entonces uno puede ver el carácter de una persona cuando uno sembrare según la carne, no es tan bueno su carácter. Entonces se puede sufrir su carácter. Y entonces la Biblia nos dice, aleluya, algunos que sembraran a la carne se puede llegar a la corrupción, a la decepción. Aleluya. Entonces no debemos de seguir ese camino y debemos de saber lo que es bueno según la palabra de Dios y lo que no es bueno. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y entonces aquí nos dice algo muy importante. Amén. Algo que es necesario a ver. Aleluya. Porque el que sembrare, siembra. Para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros queremos vida eterna y entonces debemos de sembrar al espíritu. Porque nosotros queremos la vida eterna. Pero sembrar a la carne, eso llega a la corrupción. Esto es una decisión de la vida espiritual de uno. Uno tiene esa decisión. ¿Cuál voy a sembrar? ¿Al espíritu o a la carne? Sembrar el espíritu llega uno a la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Sembrar según la carne, eso es el camino a la corrupción. Entonces, en la iglesia, hace años, ellos estaban en el camino de sembrar por espíritu, pero cambiaron. Mucha gente cambiaron y entonces empezaron en ese camino a la corrupción. Y entonces todo el mensaje, todo sus pensamientos según la palabra había cambiado. Entonces debemos de mirar nuestro pasado. Por eso, ¿qué es lo que creía antes? ¿Estoy en ese camino? ¿Estoy todavía caminando en ese camino? ¿O llegó un momento que empecé a sembrar a la carne y después ya no creía como antes? Y entonces esto puede afectar una persona, un grupo de una iglesia, los líderes. Y entonces todos deben de mirar en cuál camino estamos caminando. Y dar énfasis a sembrar al espíritu y no la carne. Amén. Aleluya.
Gloria a Jesucristo. Entonces, por eso, yo recuerdo cuando venía a la iglesia, había llegado a esta iglesia que creía que es necesario recibir el Espíritu Santo, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Cuando yo recibí este mensaje y cuando recibí el Espíritu Santo fui bautizado en el nombre de Jesús y iba a esta iglesia, ellos empezaban a orar antes del culto. Aleluya. Tenían unos lugares en esta iglesia para orar. Algunos para las hermanas, algunos para los hermanos. Y entonces empezaron a orar para el servicio. Y esta oración antes del culto se puede que este culto el Espíritu de Dios se puede mover. También el pastor se puede recibir ese mensaje bueno. Es según el Espíritu más que la carne. Amén. Pero claro que la carne no le gusta, digamos, orar. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, quiere llevarnos a oración. Aleluya. Entonces es importante sembrar según el Espíritu que nos lleva a la oración. Y eso es importante. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y entonces hay una contención. ¿Por qué? Porque algunos están posiblemente a este lado sembrando a la carne y aquí sembrando al espíritu. Y los que siembran a la carne no quieren estas, digamos, estas normas, estándares, que la iglesia había puesto según la santidad. Amén. Y hay gente que están sembrando a la carne que dicen, pues antes los hermanos creían así, pero ahora no es importante. Pero los que sembran según el Espíritu dicen que yo no voy a hacer esto porque yo sé que eso es según la carne. Entonces hay unos líderes también, se puede ser guiado por el Espíritu y a otros guiado por la carne. Queremos que los líderes sean guiados por el Espíritu de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la carne porque estaban quejando a Moisés diciendo, ¿por qué llegamos aquí en este desierto? ¿Por qué llegamos a este lugar? Y no estaban contentos lo que Dios había hecho para ellos. Fíjense nada más, ¿qué es lo que Dios hizo en Egipto? ¿Qué es lo que Dios hizo en ese río? Ellos empezaron a caminar sobre la tierra seca, donde había antes ese río fluyendo. Y después ellos pasaban ese río y el río después se juntó y se fluyó como antes.
Y eso ellos habían visto con sus propios ojos. Y allí, en este desierto, digamos que ellos habían visto maná, ese pan que ellos podrían comer cada día. Del cielo llegaba, ¿de dónde llegaba? Pues ellos vieron los milagros de Dios en esa forma. Debemos de ser contentos porque Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una cosa más que es según el Espíritu es ayunar. Eh, claro que las, las personas que toda la gente no quieren ayunar. Pero aquí en la Biblia, en Daniel capítulo 10, versículo 2 a 21. Vamos a leerlo. Porque aquí, este Daniel, él había ayunado 21 días. Pues claro que yo no he hecho eso. Así, un día tras otro. Pero algo él había recibido de Dios y eso fue muy bueno. Y que aquí está escrito lo que Dios había hecho para él y para Israel. Daniel capítulo 10, 2 a 21 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, afligido. Ayunar es aflicción. No como manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí como ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jiriquel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos de sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y a oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, perdón. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo,
me puso en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y al ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Entonces Daniel estaba ayunando 3 semanas, 21 días. Y él tenía que una paz. Él veía una visión. Y él él recibía fortaleza. Amén. Y recibía un toque de esa persona. Aleluya. Y él decía, él tenía un mensaje para él. Aleluya. Que sea valiente. Aleluya. Entonces, había muchas cosas que él había visto y recibió. Porque él ayunó. Sembrar a la carne no es ayunar. Ayunar es sembrar al espíritu. Amén. Entonces Daniel decidía por sí mismo, no era por la fuerza, por sí mismo, en su voluntad, a ayunar. Y entonces un ángel venía para fortalecerlo a él. Y él había recibido una visión. Aleluya. Y nosotros hoy en día podemos leerlo. Aleluya. Entonces, la palabra aquí es, debemos de sembrar al Espíritu para, aleluya, tener la vida eterna. Y no desmayamos. En Lucas capítulo 18 y versículo 1. Lucas capítulo 18 y versículo 1 dice así. También
les refirió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desmayar es contra de seguir orando. Entonces, orar es sembrar al Espíritu. Desmayar y no seguir orando es sembrar según la carne. En Hebreos capítulo 12, versículo 3. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice aquí. Aleluya, dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Aleluya. Y aquí en inglés habla de desmayar en nuestra mente. No debemos de desmayar según o aquí en nuestra mente sea fortalecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Y no desmayar. También el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es muy fácil olvidar que cuando Dios está reprendiendo a nosotros, a veces nosotros estamos como que, oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me reprendías? Pero dice aquí, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Aleluya. Entonces, en Lucas capítulo 18, uno puede entender que Jesucristo estaba diciendo que la vida de la oración, nuestra oración, debe de seguir y no desmayar. Desmayar es como detener de hacerlo. Aleluya. Aleluya. Porque nosotros si seguimos orando, orar sin cesar es sembrar por el Espíritu. En Hebreos, el apóstol Pablo nos diga que no debemos de desmayar en nuestras mentes. Aleluya. Porque uno puede poner su mente en las cosas del mundo y así desmayar. Pero debemos de poner nuestra mente en las cosas espirituales, lo que es mejor para nuestra vida espiritual y para la familia, las cosas espirituales, y para la iglesia, las cosas espirituales. Todo eso, aleluya, es mejor. Entonces no desmayamos. Eso es el punto. No desmayamos. Seguir a Dios, buscar a Dios, yendo a la iglesia, siendo fieles y también ayunar y también todo lo que los cristianos han hecho para dar buen fruto, mantener sus normas, para que tener más beneficios
aleluya, que viene de Dios y son para la eternidad. Aleluya, porque dice que sembrar según el Espíritu, ahí va a tener la vida eterna. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.